Bienvenidos a este segundo encuentro de Diálogos sin Fronteras, en donde nuestro amigo y autor de la casa, Arturo Gutiérrez Plaza, convida a una serie de amigos poetas a conversar sobre poesía, sobre creación, sobre los libros, es decir, abordar distintos tópicos. Recuerden que si quieren hacer algún comentario o preguntas, tienen abajo el chat de, comentarios y tienen el botón de preguntas y respuestas. Arturo va a estar pendiente de las preguntas que le quieran hacer a Alexis y a Eleonora, que son nuestros invitados de hoy. Quiero aprovechar y agradecerle a Alexis Romero y a Eleonora Requena por haber aceptado estar aquí hoy con nosotros. Nos alegra muchísimo conectar, hacer allí esta conexión desde el norte del sur al sur del sur y conversar un rato y compartir un rato. Espero que disfruten. Recuerden que dentro de 2 semanas tendremos otro encuentro y que por nuestras redes estaremos dando la información. Muchas gracias. Bienvenido. La palabra es tuya. Buenas tardes. Muchas gracias, Yajanida, y muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en esta tarde. Tarde en América, noche en Europa. Es un inmenso placer hoy contar con la presencia de dos grandes poetas y dos grandes amigos, Alexis Romero, para darle continuidad al ciclo que iniciamos hace 2 semanas, que hemos llamado Diálogos sin Fronteras, Encuentros con Poetas Venezolanos. Como dijimos en aquella ocasión, la idea de este ciclo es precisamente propiciar el diálogo, por un lado, más allá de las fronteras geográficas en esta Venezuela, que es una Venezuela desperdigada por el mundo, donde ya el país existe más allá de sus límites geográficos. En este caso, Eleonora y Alexis están en Argentina, en Buenos Aires en particular, desde hace ya unos años. Por otro lado, la idea de este ciclo es que dentro de los diálogos que se dan entre los distintos poetas que nos van a acompañar, podamos abordar distintos temas sin limitaciones tampoco, en el sentido siempre a partir de como elemento central de la actividad de Estado, ¿no? Yo voy a leer muy brevemente unas pequeñas síntesis bibliográficas de Alexis y de Eleonora, poniendo atención fundamentalmente en sus obras, ¿no? En sus libros de poesía. Eleonora Requena nació en Caracas en el año 68, licenciada en Letras en la Universidad Católica Andrés Bello. Parte de su formación fue en los talleres del CELAR. Entre sus libros está Sed, de 1996, Mandados, que ganó la Quinta Bienal Latinoamericana de Poesía José Rafael Pocaterra, Es de Día en el 2004, La Noche y sus Agüeros en el 2007, Ética del Aire 2008, Textos por Fuera 2020, y el año pasado, en el año 19, junto con Kira Kariaki, elaboró una antología justamente de poetas en la diáspora, fuera de Venezuela, llamada La Palabra. Por su lado, Alexis Romero es nacido en San Félix, el estado Bolívar, en el año 66, es licenciado en Ciencias Pedagógicas por la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Ética, Teoría de la Argumentación y Gestión del Conocimiento. Entre sus libros están Lo Inútil del año 95, Santuario del Verbo del año 96, Quien vida que los ame del año 97, Los pájaros de la fractura del 99, Los tallos de los falsos equilibrios, que obtuvo la 13ª Bienal José Antonio Ramos Sucre de Poesía en el año 2001, Cuaderno de Mujer del año 2002, Demolición de los Días del 2008, La Respuesta de los Techos 2008 y Escribo Ser Perdonado. La semana pasada, con la conversación con Rafael Castillo Zapata y Luis Enrique Pérez Oramas, ellos eran dos exponentes de la poesía de los 80, la poesía en particular fue de dos grupos literarios,
como todos saben, el grupo Tráfico y el grupo Wire. El caso de Leonora y de Alexis es ya de la generación de los 90, la generación formada en talleres de la Institución Cultural Venezolana, en particular del CELAR y de otros espacios también universitarios. Y entonces yo quisiera pues comenzar, como estamos hablando de diálogo, invitarlos a que ellos dialoguen y nos hablen de los inicios de su formación, y no solo eso, sino de algún modo el diálogo que ellos han tenido dentro de la tradición poética venezolana, las figuras fundamentales, tanto con la generación anterior como con la anterior. Es decir, ese hilo de continuidad que es la poesía venezolana, cómo se inscriben ellos allí, cuáles han sido sus diálogos más, o las figuras, digamos, tutelares, las figuras de referencia, tanto para su formación como luego ya con las generaciones siguientes. Entonces, pues sin más, comenzar planteándoles ese abordaje a nuestra conversación y que ustedes nos hablen un poco de este proceso. El que quiera empezar. Eleonora. Requena. Bueno, buenas tardes y buenas noches a los que están. No, yo creo que no hay nadie más en buenas noches, ¿no? Estarían. Nosotros somos los que estamos más tarde. Bueno, muchísimas gracias, Arturo, por esta invitación y a la Fundación para la Cultura Urbana. De verdad, un placer. Asistí a la charla anterior, donde Rafael Castillo Zapata y Luis Pérez Oramas estuvieron charlando de temas muy interesantes. Y al escucharlos, justamente pensé, bueno, ellos están dejando esta conversación en este punto, que es el asunto generacional. Y como bien introdujo Arturo en esa conversación pasada, él señalaba que entre poetas venezolanos de todas las generaciones había una relación de afectos y no solo de respeto en un sentido jerárquico, sino de una reverencia al oficio y una comunión de intereses allí que era muy particular en la poesía venezolana, que le encontraba muy casi como una situación particular y única en relación a eso, a vínculos entre poetas en otros países latinoamericanos, caso chileno o el caso colombiano, ¿no? Yo estuve completamente de acuerdo con eso. Pienso que, bueno, que los poetas venezolanos, y sí me atrevo a generalizar, tenemos ante los escritores que nos anteceden una relación de mucho respeto y de mucha consideración, además de mucho enriquecimiento de su obra. O sea, en mi caso particular, ciertamente yo, bueno, creo que soy producto de talleres que vienen de la presencia de una institución tanto privada como pública que en ese momento, en los años 90, 80, 90, propició el encuentro y la formación de muchos escritores, ¿no? Me refiero a instituciones como el CELAR. Yo estudié en la Universidad Católica y en ese momento los talleres de poesía que la Universidad Católica organizaba en su escuela de letras fueron lugares de encuentro. Ciertamente, en mi caso creo que fue el primer taller que participé, fue allí, y fue de la mano de Leonardo Padrón en ese momento, quien en ese entonces a su vez estaba haciendo el taller de poesía del CELAR, con lo que él llamaba el Dream Team. Allí a su vez mesa con poetas como Mario Isidora Álvarez o Armando Rojas Guardia. Creo que ese taller lo dirigía Luis Alberto Crespo.
Bueno, lo cierto es que en ese taller de poesía del CELAR que asistí durante los 2 años que Leonardo tuvo bajo su mando, él llevó a ese taller a que nos leyeran a nosotros allí, a poetas como María Auxiliadora Álvarez, que en ese momento estaba escribiendo Casa, creo, o a Armando Rojas Guardia, quien estaba escribiendo en ese momento poemas de Quebrada de la Virgen. O sea, ellos nos leyeron esos poemas en su carácter inédito aún. Y luego, más adelante, ya pasado unos años, formé parte de la poesía del CELAR, que en ese entonces le tocó la fortuna de dirigir a Yolanda Pantin. Y para mí, bueno, fue muy importante asistir a ese taller. Ciertamente yo era lectora de Yolanda desde mucho antes y casi que esperé el momento que Yolanda accediera a dirigir ese taller, que no han sido muchos, creo, los que Yolanda ha dirigido. Y bueno, integré ese taller. Y en ese taller entonces tuve la dicha de conocer a mi compañero Alexis Romero, quien estaba también, no participando como integrante, él se integró luego al taller, invitado por la misma Yolanda, y bueno, de allí hicimos buenas migas y desde entonces somos amigos y compañeros en esta ruta de escritura y de compartir lecturas y vivencias, pues creo que es importante recalcar el hecho de que, eh, bueno, la escritura de poesía es un hecho solitario, pero se hace mucho más llevadero si contamos con una comunidad de amigos, escritores también, que nos acompañamos en este duro trance a veces solitario o seco de la escritura. Y, y en personas como Alexis, por ejemplo, encontré yo siempre un interlocutor y eh, una persona que siempre tuvo a mano y tiene aún un comentario acertado y un libro que recomendar eh, y que administrar casi como una dosis necesaria. Eh, eso. A ver, Alexis. Y bueno, buenas tardes. Gracias Arturo por esta invitación. Gracias a Dayanid y la Fundación para la Cultura Urbana, que sigue atinada proponiendo este tipo de actividad. Para mí es una alegría enorme poder conversar con mi amiga de viajes, tanto en lecturas, como ella bien dijo, también en la amistad y con la familia, porque realmente soy de la opinión de que el gran fruto de la poesía en muchos casos es la amistad y, y el poema debe su existencia, así uno no lo vea muchas veces, a la existencia de las amistades que uno tenga, por la interlocución, por las lecturas, por la conversación. Sí, como bien dice Arturo, nosotros pertenecemos a lo que llaman la época al gran auge de los talleres literarios, son los años 90. Yo comencé un taller de poesía en la Sala Mendoza con Yolanda Panti, un taller que siempre voy a agradecer porque las lecturas y los comentarios de Yolanda siempre fueron pertinentes y atinados a la hora de compartir lecturas y compartir poemas. Allí siempre recuerdo gente como Adriana Gui, estuvo allí, también estaba Marta Cromley. Paralelo al taller con Yolanda, yo comencé a ir al CELAR de oyente. Mi vínculo con el CELAR en los talleres fue de oyente, nunca concursé para ser admitido, porque nunca atendí los plazos o no estaba pendiente de los
plazo para hacer eso. Fui de oyente gracias a Belén Ojeda, al taller de Ida Granco, el último taller que ella dictó. Un taller de mucha lectura, de mucho aprender a escuchar, de aprender a oír. Las opiniones hacha, cuchillo japonés de Ida Granco, que no le gustaba nada, pero que a uno agradecía siempre estas lecturas. Pero después de esa experiencia con Yolanda, gracias a la bondad de Yolanda, fui invitado al taller que estaba en Celar. Dijo Eleonora, ahí nos conocimos, ahí comenzamos a compartir y comenzó este viaje con todas sus trampas, con todos sus milagros, con todas sus bendiciones. Yo creo que la figura del taller en algún momento habrá investigaciones serias en el país que hablen sobre el poder pedagógico y educativo y formativo de los talleres literarios en los años 90 y la necesidad de que continúen y que en algún momento se recuperen, que eran el signo de la existencia de una institucionalidad en el área de la cultura y la educación que se ocupaba de algo. Y eso uno lo agradece. Yo siempre voy a estar agradecido porque además de estar con alguien que dirigía el taller, que te hacía sugerencias de lectura y te hacía ver por dónde podía estar el poema y por dónde no podía estar, también los talleres propiciaban lo que comencé diciendo, la amistad, ese gran vínculo. Y siempre recuerdo a Eugenio Montejo decir que a la larga la poesía nos otorgaba no solo asombro, sino también la familia que íbamos a tener en el lugar donde vivíamos. Porque una condición de la poesía era que te otorgaba una que después de los talleres, después de esos talleres de poesía, sucedió el vínculo con una cantidad de personas que vale la alegría mencionarla, como Alfredo Herrera Sala, Jacqueline Goldberg, Hernán Zamora, Eleonora, Adriana Gui, Miguel Marco Trillano, Arturo Gutiérrez Plaza, Carmen Verde. Y hay que mencionar como importantísimo la labor de la Casa de la Poesía Pérez Ronalde, que también hizo un gran trabajo en esa época y que uno agradece enteramente. Bueno, Arturo. Bueno, fíjense, ustedes han hablado, ahorita han mencionado una serie de nombres. Yo recuerdo una actividad, que fue una actividad muy singular, que justamente Hernán Zamora, que está participando ahorita, promovió en su momento, en los años 96, 97, 98, no recuerdo exactamente el año, que se llamó Trama. Esa actividad en la que participaron justamente Alfredo Herrera, Hernán Zamora, Jimena Benítez, ustedes dos y Alfredo Herrera, ¿no? Y además fue muy curioso porque esto fue un evento que era una lectura de poesía con la música de Daniel Atilano y los músicos eran nada más y nada menos que para ese momento no era tan conocido como ahora, Huáscar Barrada y Sadao Muraki. La escenografía la hizo Sonia González y Jacqueline Goldberg estuvo también como promotora de actividad. Fue una actividad muy singular que se dio en el CELAR, en el Teatro del CELAR y en la Sala Trasnocho. Por eso, por ahí quedó un video que Leonora tenía y que algún día habrá que difundir, porque eso ya queda como para los anales de la poesía venezolana allí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente había una trama de relaciones allí que se fue formando y se ha ido consolidando en el tiempo. Entonces, yo quisiera ahora proponerles lo siguiente, que cada uno de ustedes hable sobre la obra del otro, un poco
indague sobre las características al modo de ver de cada uno de ustedes de la obra del otro, un poco para a partir de allí empezar a entrar propiamente en la obra de ustedes, ¿no? Entonces yo los invito, quien quiera empezar, un poco a hacer algunos comentarios sobre sus apreciaciones sobre la obra de respectivo compañero, ¿no? Bueno, como comentaba, aparte de compañeros de una generación, si se quiere, literaria, también nos ha tocado compartir en situaciones de índole, bueno, más amistoso y familiar, como bien decía Alexis. Ese momento que tú destacas, esa confluencia que hubo en torno a ese evento que armamos, que montamos, Poesía Tramada, se llamó en su momento. Oye, surgió justamente de un encuentro que tuvimos abrigados bajo el ala de otra institución como fue la Bienal José Antonio Ramos Sucre, que se celebraba en Cumaná. En ese entonces coincidimos allí invitados, como poetas invitados. Jacqueline Goldberg estaba con Hernán Zamora, Alfredo Herrera estaba con Sonia, también estábamos allí. Yo asistí, me acuerdo que fui con mis hijos chiquitos, y en ese momento Alexis ganó el premio. Entonces, bueno, fue un motivo de mucha alegría y de mucha celebración, porque entonces luego Alexis fue a integrarse a nosotros en ese momento, y creo que allí surgió Trama. También tuvimos la buena fortuna de que entonces Arturo, quien en ese entonces estaba bajo el mando estelar, siempre atento y propició actividades con la poesía, promovió a través también de la Dirección de Cultura del CONAC, también hubo allí otros eventos que tuvieron que ver con poesía. Bueno, nos propuso alojar el evento allá. Arturo también participó en este encuentro, en esta puesta en escena. Sí, fue una puesta en escena. De hecho, Sonia, en su carácter no solo de poeta, sino de directora teatral y de promotora cultural, armó todo ese recital con unas características muy peculiares, con una animación de objetos al modo muy naku, que iba contrapunteando con esa música en vivo creada además para el evento, y bueno, y la lectura nuestra que se fue armando y urdiendo allí. Cuando tú me pides, bueno, habla sobre la poesía de Alexis. Bueno, es una poesía que ha estado a mi lado como un referente y como una respuesta a mis propios textos desde el inicio. O sea, mi primer libro de poesía, que fue Set, salió en la editorial de Clepsidra, y ese mismo año, creo, un año anterior, el libro Que nadie me pida que lo ame, de Alexis Romero, también estuvo allí. Creo que lo presentamos en el mismo momento, en la feria del libro. Y uno, bueno, siempre que sale un libro, mira hacia los lados a ver qué otros libros están también saliendo en el momento, y es una manera de estar acompañados en ese bosque, ¿no? Buscando esos árboles que están bien allí al lado del nuestro, diciendo cosas. En ese sentido, la poética de Alexis siempre me ha acompañado, y me ha acompañado dándome
no respuestas, sino proponiéndome más preguntas e interrogantes. Porque si me pongo a pensar qué define o qué rasgo identifica para mí la poética de Alexis, es una poética de constantes preguntas, de sentencias que establecen bifurcaciones y antítesis constantes. No es una poética absoluta, todo lo contrario, es una poética que en la medida que uno va introduciéndose en ella, es compleja y dura porque lo que encontramos de parte de Alexis siempre son cuestionamientos, inclusive a su propio decir. Y es como un encuentro de contrarios que están constantemente chocando y chocando, ¿no? Y de ese ejercicio de pronto brota una verdad que se presenta como tal y de pronto se difumina y vuelve de nuevo a bifurcarse, ¿no? Esa sería como mi impresión de esa poética, ¿no? La polisemia absoluta, la capacidad de decir mucho, mucho en sentencias, a veces presentadas de un modo breve, otras veces en textos más densos y más entramados. Alexis siempre ha buscado confrontar, ese es su su lugar, la confrontación, pero una confrontación que también lo pone a él ante ese espejo, ¿no? Una confrontación que no posee verdades, que posee más bien posibilidades, ¿no? Sería como una manera de verlo. Y dentro de esa poética, por supuesto, hay poemas que para mí han significado un momento no solo en mi vida, porque lo leí y ese texto me dijo mucho, lo que también me parece que son textos que han fundado temas. O sea, me refiero a un poema celebrado de Alexis que siempre le piden leer, que es Sinfonía por una casa. Ese texto, como digo, me interesa desde muchos puntos de vista, no solo porque presenta al poeta en un lugar poco asumido, vamos a decir que por la poética escrita por hombres en Venezuela, que es la poética de la casa en relación a la familia y en este caso a la disolución del proyecto familiar, ¿no? Ese tema bien ha sido, vamos a decir que abordado y trabajado por mujeres poetas. El tema de la casa está en Luz Machado, por ejemplo, como la gran fundadora del tema. Y bueno, y en Alexis de pronto este poema introduce elementos que no había visto escritos. O sea, porque sí está en la poética venezolana la presencia, por ejemplo, del padre y su relación con el núcleo familiar, con el yo poético, pero esta presencia de la casa en esos términos no me parece inédita y un acierto. Porque antepuesto a esto, o en comunión con esto está, por ejemplo, el poema de Sonia Chocorón, donde también ella alude a hacer orden en la casa, pero es desde el ámbito de lo femenino. Entonces, bueno, eso por un lado. Pensaba también, y como decía al principio, que Alexis siempre ha sido un proveedor de poesía para nosotros, no solo en su condición de librero, sino en su condición de saber y de gran investigador. Alexis siempre ha tenido
la última. Y cuando uno llegaba a su librería, lo primero que llegaba a Alexis era con un abanico de posibilidades de lecturas y sabía cuál administrarte. Lee esto, lee esto, lee esto. Y a mí me interesa saber, ahora pensando, viendo esto a distancia, esas lecturas, Alexis, ¿dónde están en tus textos? ¿Cómo han caído en tu poesía? O sea, porque han sido lecturas diversas, pero sí, siempre sobre poetas muy centrales, muy importantes. O sea, yo recuerdo haber leído por primera vez a Milos a través de Alexis. A la primera persona que le escuché hablar de Thomas Merton fue Alexis. y poetas así. Recuerdo haber llegado a la librería, entonces tómale este libro de Kenneth Redwood. Entonces uno se llevaba su libro eso como una medicina, que bueno, que luego surtía seguramente efectos en la escritura de uno, ¿no? Entonces yo ahora estaba tratando de desentrañar dónde estaban esas lecturas en los propios textos de Alexis. A ver, le paso la palabra a mi compañero. Bueno, gracias, Ele. Sí, como en efecto mencionaba Arturo, poesía tramada de la mano de de Sonia González y de Jacqueline Goldberg y de todos los demás que estuvimos allí. Fue una experiencia muy particular que construyó muchas amistades, muchos acuerdos y también algunos desacuerdos. Pero fue una manera de decir, aquí está la poesía en la escena, casada con la música y casada con las artes dramáticas. Uno pide hablar de la poesía de Eleonora. Yo me jacto de decir que he leído bastante la poesía de Eleonora, así como también la de mis otros compañeros y amigos. Siempre he estado muy atento a lo que va sucediendo con la poesía de ella. Con respecto a la poesía de Eleonora, que yo celebro cada vez que sucede un libro nuevo, porque la forma de decir de la poesía, de su poesía, es única en los registros, en las familias poéticas venezolanas. Esa sintaxis, la prosodia que tiene, no se repite en ningún otro. Cada vez que la leo, siento los aires de la gran poesía barroca, quiero decir, casada con la elixir, con la síntesis. ¿Qué hay en la poesía o qué recibo en la poesía de Eleonora? Una maravillosa y delicada ironía, una manera extraordinaria de tratar los abismos de la intimidad, de las relaciones interpersonales, que muy pocos tienen en los registros de la poesía venezolana. Cada vez que leo sus poemas, oigo la risa de Bergson contra la maldad, contra lo perverso, contra las cosas dañinas. Eleonora usa la ironía del lenguaje y la risa para protegerse de la maldad del mundo, ya sea porque la recibe ella o porque ve que la reciben otros. La poesía de Eleonora se ríe de lo paradójico, de lo absurdo. Hay algo allí de poner en entredicho lo que todos los demás asumimos como definitivo. Y eso lo celebro en su poesía.
tiene un registro delicado, sutil, de la ruptura, de las demoliciones de los afectos, de los vínculos, que me hacen pensar en María Auxiliadora Álvarez, que me hacen pensar en Yolanda Pantin, que me hacen pensar en Alicia Torre. Eleonora ha asimilado muy bien a la obra de esas poetas que estoy mencionando. La ironía de Blanca Streponi la encuentro presente en la poesía de Eleonora, y eso lo celebro, porque Blanca Streponi es una poeta muy fina en ese campo. Sí. En los poemas de Eleonora hay un dolor sereno, no escandaloso, es un dolor delicado, de alguien que como un pajarito queda paralizado ante el dolor con el cual se topa de manera inesperada. Con respecto a las lecturas, bien dices que siempre sugiero, soy un lector de poesía. Me importa mucho de los poetas que he leído, como Milo, Auden, Joseph Brodsky, John Prosai, Henry Nobran. ¿Cómo tratan el lenguaje? ¿Cómo tratan el lenguaje y cómo banalizan lo que asumimos como certeza, lo que asumimos como definitivo? Eso lo vivo indagándolo y tengo una búsqueda de cazar eso en otro, pero también de cazar la de lo sagrado, de lo espiritual, que es a la larga lo que más me importa. Más allá de la ironía, más allá de poner a enfrentar opuestos, como bien tú lo dices, de confrontarlos, busco ese resquicio, esa abertura por donde lo sagrado se filtra y nos permite estar en el mundo. Por eso Merton, por eso Mr. Eckhart, por eso Ratzinger, que también lo leo mucho, Eliot, Luz Machado, Janioso, porque me interesa saber los tratamientos que le dan el lenguaje. Ya no leo tanto temas. Me interesa mucho el tratamiento que le den al idioma, que le den a las palabras. Y eso intento, casi siempre fracaso. Eso intento llevarlo a mi poesía, los textos que escribo. Bueno, Arturo, por allí vamos. Pues bueno, nada, pues extraordinarias las apreciaciones que cada uno ha hecho de la obra del otro y de algún modo desde sus propias poéticas, de sus propias visiones. Ustedes hicieron mención a dos palabras que para mí son muy significativas de la obra de ustedes, ¿no? En relación a Eleonora, Alexis mencionó el tema de la ironía. Y es curioso, bueno, no es curioso, es evidente, es significativa esta ironía dentro de esta poesía que a la vez es una poesía donde hay un trabajo de lenguaje notable, como tú decías, de rupturas sintácticas, de ingenio verbal, de gran imaginación constructiva, diría yo, y a la vez demoledora, como también es la tuya, Alexis. Es decir, es demoledora la forma en que desde la ironía, de ese distanciamiento, temas de cierta gravedad, de obvia gravedad de la experiencia
de vida son tratados en la poesía de Leonora. Es curioso que cuando ella gana el premio Bocaterra, Salvador Garmendia, que celebró muy por lo alto este libro, Mandados de Leonora, él en un escrito, en un breve escrito, donde habla del libro de Leonora, celebrando ese hallazgo, porque él no tenía noticias, era el segundo libro de Leonora, y habla, dice, son poemas, revela la autora en la entrevista, que abordan la ironía de la presunta sanación. Es decir, que desde el comienzo ya ese rasgo que está señalando Alexis estaba allí. Por otro lado, en relación a lo sagrado de lo que habla Alexis, yo creo que es algo que muy evidentemente es parte sustantiva de la búsqueda poética de Alexis. Y yo diría algo más, es muy significativo que en toda la obra de Alexis, la única palabra que se escribe con mayúscula es Dios. Todo lo demás está en minúscula. Absolutamente toda esa poesía está en minúscula, excepto la palabra Dios. Entonces, en relación a esos dos temas, a la ironía y a lo sagrado, que son dos temas, lo sagrado también en el entendido de la poesía como el último refugio de lo sagrado, como hay una larga tradición de romanticismo para acá que ha insistido en eso. Yo quisiera leer dos breves textos que hablan de la ironía y de lo sagrado para que después ustedes nos hablen o abunden sobre esa temática o sobre esas formas de aproximación a la realidad que están presentes en su obra poética. Esto lo dice Fernando. La esencia de la ironía consiste en no poder descubrirse el segundo sentido del texto por ninguna de sus palabras, deduciéndose, sin embargo, ese segundo sentido del hecho de ser imposible que el texto deba decir aquello que dice. Es decir, yo creo que es una definición de la ironía, en el caso de Pessoa, muy lúcida, ¿no? A mí me llama la atención el epígrafe con que empieza el libro Mandados de Leonora, que es de Joao Cabral de Melo Neto. Dice, escoger frijoles limita con escribir. Es decir, no puede sino llamar a la risa ese epígrafe de Joao Cabral de Melo Neto, y ya ahí hay una guía de lectura, de aproximación a la obra de Leonora. Y por otro lado, quiero leer este de Álvaro Mutis, que no solo se refiere a los sagrados, sino al lugar de la poesía, y creo que ese es un tema que nos convoca, que nos importa, de la poesía y del poeta en la sociedad contemporánea. Dice así, la poesía como la religión nos refieren a nosotros mismos, a nuestra individualidad. ¿Y quién quiere en el mundo actual que lo refieran a sí mismo? Nuestros sistemas sociales luchan las 24 horas diarias para que vivamos siempre fuera de nosotros mismos, al grado de que podremos nacer, crecer, reproducirnos y morir sin habernos conocido. Por eso, qué sospechoso, qué delictuoso y qué absurdo es, y será cada día más, escribir poesía. Seguramente el poeta es un espécimen que tiende a desaparecer. Entonces, bueno, sobre esos dos temas, el tema de la ironía como forma de aproximación a la realidad y al lenguaje y a la comprensión de la existencia y de lo sagrado, y lo sagrado vinculado con el oficio poético, no sé qué quisieran comentar sobre estos asuntos que creo que están, Alexis, por supuesto. Sí, yo creo que la poesía de Leonora no salva nada ni a nadie. No tiene piedad, e insisto, con un conjunto de valores y sistemas y creencias
que todo el mundo da por sentado en la vida de una persona. Eleonora desmorona todo esto. Le pone el bisturí como instrumento de distancia, y lo desmorona, lo destruye, lo va socavando, además de una manera tan amorosa que produce ternura. La relación de pareja, la certeza sobre los hijos, la certeza sobre los amigos, los sistemas de verdades que tienen los demás. Eleonora usa la ironía, una muy musical, muy agradable al oído, insebrable, que uno agradece que haya imaginación verbo a la hora de plasmar cada uno de sus poemas. No hay un libro de Eleonora donde la ironía como poética no esté presente. El canto de amor de Eleonora al amor está atravesado absolutamente por la ironía. No se convierte en sarcasmo, no se convierte en burla. La ironía usada como elemento que socava lo que todo el mundo cree posible, lo que todo el mundo cree que puede suceder. Eso está presente allí. Bueno, eso sobre Eleonora. Vaya. Ya, para. Me tienen un poco abrumada con tantas palabras para definir algo que yo no sé. Te agradezco mucho tus comentarios, Alexis, tu lectura. La ironía es un punto de vista, ¿no? Bueno, es un punto de vista cuando uno está contra la pared también, ¿no? Es una salida. Sobre todo si uno siente que la escritura no da nunca en el clavo, o no va larga. Entonces, bueno, a través de la ironía rondamos el clavo. Estaba pensando en ese epígrafe de João Cabral de Melo, que si bien compara la escritura con escoger frijoles, luego él desarrolla y dice que así, de la misma manera, las palabras sobre la hoja de papel y luego lo que queda arriba es lo que sobrenada. Y para João Cabral de Melo, la poesía está en eso que sobrenada, o sea, en el desecho, justamente en la cáscara del grano o en la piedra que quedó en la red. Ego poético está ahí, en esa piedra que al ser masticada puede romper el diente. También lo dice el poema más adelante, ¿no? Es totalmente irónico y porque justamente le quita al poema su carácter sagrado y exalta en el poema su carácter de no solo de quiebre, de accidente, sino de acto fallido o de defecto, ¿no? Creo que es lo que hacemos cuando escribimos el resto. O sea, la poesía es como un buen espejo de lo que somos como humanos. Perfectos, por cierto. Eso, ¿no? Es el espejo del desperfecto y de
el reflejo de lo incompleto que somos, ¿no? Cuando Arturo comenta y hace como pone estos dos puntos para hablar de nosotros. Por un lado la ironía, por otro lado el carácter sagrado. En Alexis también están estos dos aspectos. Por un lado, un sentido reverencial ante una presencia que pareciera a ratos un pantocrator porque es como inmisericordia. Y justamente luego abajo unos poemas que tratan de alcanzar algo, que tratan de encontrar respuesta. La respuesta de los techos, que es un texto, un libro de Alexis, es un libro de preguntas justamente al techo y a lo que está más arriba, ¿no? Y el poema se vuelve una especie de cifra de pensamiento, ¿no? Son textos muy cifrados los textos de Alexis. Así hagan alusión a cosas muy concretas como estar observando a través de unos binoculares marca. ¿Cómo es la marca, Alexis, de los binoculares de tu poema? ¿Recuerdas? Sí, sí. Digo, porque en el poema ya te digo. mucha luz. Pero claro, el poema está hablando sobre lo que se ve más allá. Marca Tasco. Marca Tasco. Tasco. Exacto. Nada, estoy pensando en esos dos contrarios aparentes. Por un lado, el asunto de la ironía como una manera de decir, como bien lo dice Pessoa, que se nos dice, es el último recurso del decir, es el escape para decir algo. Y por otro lado, la presencia de esto es sagrado, ante lo cual no hay palabra posible que nombre lo sagrado, ¿no? Y la poesía como ese intento. Hay un texto, te voy a citar, Alexis. Eres quien me salva de los ecos de las calles sin tener una pizca de Dios, sin un rostro de pirámide. Ese poema, ¿no? Que no tiene pizca de Dios, pero hay todo un deseo por encontrarlo, ¿no? Eso siempre encuentro en Alexis, justamente la noción de fracaso, por un lado, pero de intento constante por encontrar la palabra para saltar el muro, ¿no? Sí. Hay otro tema que yo creo que es inevitable, en el caso de ustedes dos que están allá fuera de Venezuela, están en Buenos Aires. Yo recordaba esta mañana, me pareció curioso, la primera antología poética que se hizo en Hispanoamérica, de la poesía escrita en Hispanoamérica, la hizo un argentino que se llama Juan María Gutiérrez, la publicó en Chile, en Valparaíso, entre 1847 y 48. En esta antología hay solo dos poetas venezolanos. Uno es Andrés Bello y el otro es José Antonio Maitín. Y me llama la atención porque Andrés Bello, en el inicio de la poesía venezolana siempre uno estudia la poesía venezolana y empieza con Andrés Bello. Así en la colonia haya ocurrido algo, no lo sabemos, siempre arrancamos de Andrés Bello. Pero Andrés Bello cuando sale de Venezuela en 1810 no puede volver al país. Quiere, intenta, hace todo lo posible y no puede volver al país. Termina en Chile, nostalgia absoluta por ese país al que no pudo volver. Sin embargo, el caso de Maitín es el del poeta que sale de Venezuela en la época de la independencia, vuelve y se encuentra un país en ruinas, un país destruido, y decide aislarse en Choroní a vivir el resto de su vida aislado.
es la experiencia de lo que llamamos el incilio, estar adentro y aislado, o del exilio o el destierro o la diáspora, que bueno, le ha tocado a los venezolanos adentro y a los de afuera ese tipo de padecimientos, ¿no? Hay un muy breve poema de Andrés Bello, que escribió en 1820, que se refiere al comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Ustedes que están en el sur, pues sería el comienzo del otoño. Pero dice así: no para mí el arrugado invierno rompiendo el duro cetro, vuelve mayo la luz al cielo, a su verdor la tierra. No el blando vientecillo sopla amores, o al rojo despuntar de la mañana se llena de armonía el bosque verde, que a quien el patrio nido y los amores de su niñez dejó, todo es invierno. Entonces, esa experiencia, ¿no? de estar siempre en el invierno, estés fuera o estés dentro, ¿no? Por la situación existencial que padecemos y que Venezuela ha padecido en el pasado, aunque lo olvidamos. Pero ejemplos de esto son estos dos casos que estoy mencionando. Bueno, quisiera que nos hablaran ustedes de su experiencia viviendo fuera de Venezuela, en relación con, bueno, con su manera de entender esa vivencia, cómo se expresa, si se expresa en su poesía, y bueno, alguna reflexión acerca de esta condición, ¿no? que les ha tocado vivir, ¿no? L. No, yo te dejo a ti que tienes más tiempo afuera. Elabora tú. Sí, sí. Indudablemente mi escritura está siendo atravesada por lo que vivo acá en Buenos Aires. Pero hay un punto importante, que es cómo desde aquí ver lo que ocurre en mi país. Lo primero es que para esta tierra, en su mayoría, en Venezuela no pasa mucho. Quizás porque aquí hay una tradición de dictadura, y aquello parece no ser una dictadura. Lamentablemente aquí no entienden que las dictaduras evolucionaron y que se ponen ahora los vestidos y acuden a las fiestas con los mismos mecanismos de la democracia. Todo el aparato institucional de una democracia, hoy día las dictaduras los usan para legalizarse. Y eso todavía el argentino no lo ha comprendido. Llegar acá fue, en mi caso, una experiencia muy rara. Salgo huyendo de allá. Salgo huyendo porque veía lo que venía, y más allá de ser escritor, de ser poeta, tengo una familia y debo ser responsable con ella. Ver desde acá cómo mi país fue perdiendo lo que celebrábamos, no ha sido fácil. Ha perforado mis emociones sobre cómo veo la escritura, además, y las lecturas que realizo. El argentino no tiene nada que ver con lo venezolano, ¿no? El argentino, por forma de lo que tiene, que está bastante la forma de estar del venezolano. No estoy diciendo que es mejor, es distinto. En mi caso me ha tocado tener que comprender
tener que oír, escuchar, ver cómo se puede vivir tranquilamente acá. A pesar de que todos los días me pregunto cuándo será el día en que volveré a mi país. ¿Eso es fácil en la escritura? No. Eso ha hecho que yo tenga que filtrar muchísimo lo que voy a escribir eh, para no caer en lo patético, porque repito, en mí hubo un quiebre. mm, esta especie de desarraigo hizo evidente fragilidades. Yo que me sentí una persona muy, muy fuerte en el parar en el mundo, en la vida, esto me quebró. Y bueno, creo que estoy aprendiendo a vivir de otra manera, estoy aprendiendo a sentir de otra manera y eso se va a ir reflejando en lo que escriba. ¿Sí? La condición de migrante no es fácil. No extraño lugares de Venezuela, extraño a las personas, extraño a los amigos. Bueno, eso, Leonora. Sí, de verdad es un asunto difícil de elaborar porque está muy cercano, ¿no? Y, y hay una tendencia a nombrar de manera, este, con una sola palabra, ¿no? Poesía migrante o poesía del exilio. Es muy complejo el tema porque, primero porque no es nuevo, para nada, eh, pero cuando toca de un modo tan particular y tan individual. Si cada uno se ve afectado en su ámbito familiar o de una manera distinta, bueno, cada escritura es atravesada también de un modo sutil, ¿no? Y a veces definitivo y establece quiebres. El último libro reciente, dicen, que publiqué, por cierto, en una editorial virtual, digital, y tiene que ver con mi nueva condición de migrante esto. eh, em, Se llama Textos por Fuera, y es un libro que no es de acá, es un libro que yo he estado escribiendo digo estado porque creo que sigue escribiéndose a pesar de que está cerrado, desde hace unos 7, 8 años, ¿no? Estos escritos al margen y en paralelo a otros poemas. Los textos por fuera fueron tomando cuerpo de libro en la medida en que, bueno, en que yo fui dándome cuenta que había una cantidad de aparentes frases, giros que yo dejaba por fuera de los poemas, eh, porque eran textos que no tenían la intención de ser líricos, que no encontraban lugar dentro de lo poético, de lo poético mío, de mi manera de articular la poesía. Entonces, esos textos eran como eso, como unas frases donde yo misma me revelaba ante mi propio sistema de construcción y de ideación del poema. Bueno, esos textos los fui agrupando como libro, pero como libro aéreo en la red. Eh, Eran textos que a veces estaban escritos en Twitter, a veces aparecieron en blogs, a veces aparecieron en Facebook, o simplemente no aparecieron nunca, estaban guardados en archivos dentro de la computadora y pude agruparlos acá. Tal vez la situación de estar definitivamente fuera me dio el lugar perfecto para hilarlos en esta nebulosa, en esta órbita. Órbita que por cierto se está haciendo cada vez más asentada. Tengo casa, ¿no? Tengo una casa en la órbita. Pero, bueno, estoy pensando que esos textos ya venían trabajando el asunto
primero del insilio, del no pertenecer, y bueno, y definitivamente de estar fuera ya, ¿no? Y es desde afuera que salen y son editados, ¿no? Es como una ironía, otra. Y lo que he tratado de escribir de un tiempo para acá me resulta cada vez más complicado, más difícil de asir con palabras. Me he ido como a otros registros, a otros lenguajes, tomo más fotografías, hago dibujos. Está difícil la escritura, está difícil cazar las palabras en este momento. Pero también de ese intento he podido agrupar algunos textos. No puedo decir que no. Pero no están escritos desde el lugar que yo solía poblar cuando escribía. Es probable que eso se note más adelante, pero claro, porque los proyectos de libros son proyectos que son difíciles de planificar. O sea, yo admiro mucho los poetas coordinados que deciden escribir un libro sobre determinado tema o tendencia o forma y lo hacen. Lo llevan a cabo de principio a fin. O sea, en mi caso los libros han ido como integrándose sobre la marcha, se han formado de formas insospechadas cada uno tiene su historia distinta, pero nunca bajo el patrón del plan. Y sin embargo hay intentos de aglutinar este tipo de poéticas en torno al tema de la migración. Yo misma, como decías tú, Arturo, integré junto con Kira una antología que hoy, por cierto, fue discutida en la academia. En un proyecto llevado a cabo por la gente de Trópico Absoluto. Una catedrática de la universidad inglesa llamada Cathy Brown se dio a la tarea, bueno, de estudiar los temas que estaban presentes en esta antología, y en su ponencia fue dando cuenta de todo lo que consiguió allí, o de buena parte. No dio tiempo, eran muchos temas, era muy diverso, pero sí resaltó algunos muy curiosos desde la óptica de un inglés. Le llamó la atención el tratamiento del paisaje. Me pareció una Bellerman viendo el paisaje venezolano a través de estos poemas de la migración. O sea, me conmovió mucho esa óptica. Bueno, resumo. Hay una poética de la inmigración, pero es una poética que responde a necesidades tan particulares, tan individuales. Sin embargo, como que el dolor es el mismo, y creo que es el dolor el que marca y signa esa poética. Así es. Sí, yo una cosa que quiero agregar, Arturo, Sí, sí. Yo creo que a mí, que siempre he intentado ser formal, tener una mirada forense sobre la escritura del poema y sobre algunos detalles de la realidad. En algún momento tomé la decisión de dejar eso a un lado y dejar que la empatía por lo que viven mis amigos, por lo que viven los demás, me vaya dictando el camino por el que va a tener el poema. No quiero ser un observador de lo que le ocurre a los demás. No quiero. Eh, quiero ser empático, quiero compartir lo que puede estar viviendo mi amigo Alfredo Sala, Manuel Lloren, Jacqueline Goldberg.
Hernán, que es una casa de ternura. César Seco, Gonzalo Fragui, tú mismo, Arturo, que eres mi amigo. Lo que vive Igor Barreto, Miguel Marco Trillano. Estoy atento a eso. Quiero que la forma emocional de mis poemas tengan que ver con eso. Yo no quiero hacer sociología del exilio, de la migración. No me interesa. Me gusta mucho un término que usaba Maldes, que es los poemas civiles. Esto me interesa muchísimo. Eso no es fácil. Como dice mi esposa, decidiste que te afecte lo que le ocurre a los demás. Sí. Bueno, era eso. Bueno, no podemos sino estar conmovidos por lo que han comentado, que a todos nos afecta, a todos nos toca. Como decía, estemos acá o no estemos acá, el padecimiento se lleva, ¿no? Y cruza la escritura y cruza la vida de todos nosotros. Quisiera para ir concluyendo que cada uno de ustedes leyera 3 poemas y después de eso, entonces vamos a abrirle la posibilidad a las personas que están acompañándonos hoy, a los participantes, que hagan sus preguntas a través del chat de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, estaremos un rato más después de la lectura de los poemas, pues conversando a partir de las preguntas que los participantes tengan a bien hacer. Entonces, los invito a que lean 3 poemas, los que ustedes quieran, que les parezcan propicios para la ocasión. L. Bueno, es difícil escoger uno. Yo voy a leer 2 textos del poemario Nido de Tordo. Es un poemario de corte amoroso. Y así, bueno, cambio algo la tónica. Bueno, yo creo que si algo nos salva es el amor, ¿no? Y contrarresta tanta adversidad. Voy a leer 2 textos de ese libro y voy a despedirme con uno escrito aquí. A ver. Disculpen, no los tenía seleccionados acá. Este puede ser. If. Me dices lo que Eliot dice. La casa es de donde se parte. Yo te digo lo que Adonis. Mi cuerpo es mi camino. Pongámonos de acuerdo. Hagamos de este viaje el fin como Cavafis reza. No lleguemos nunca, aunque lleguemos. Luego hay otro que una rosa. Una rosa no es una rosa. Si la tomo por el tallo y en descenso, sobre el vientre la giro como una sombrilla en el ombligo y luego la hago trizas
sobre las pestañas de su sexo. Y bueno, este último es un texto de uno de los textos de la órbita. Me comieron la lengua los ratones. Me entramparon en el pecho su silencio. Me limaron las vocales. Se llevaron mis lamentos. Se enfundaron las memorias. Orinaron los legajos. Borronearon los versitos. Merendaron sobre cartas, sobres, se quedaron en la caja de pañuelos. Carcomieron los olvidos, devoraron la tristeza y satisfechos se fugaron por los caños. Se mudaron, emigraron, copularon y se fueron. Han dejado el fuerte hedor del abandono. Ya no queda nada tierno que roer. Son letra muerta. Se cayó. Bueno, Alexis. Todo tuyo. Ya que está formación, me titula una foto de Joseph Brodsky. Fotos en brazos y colgados cuelgan en su rostro una enfermedad forzada sibérica. ¿Se oye? No, puedes repetir, por favor, que había mucho ruido. Ok. Una foto de Joseph Brodsky. Veo una foto de Joseph Brodsky. Unos brazos amorosos y con cuello en su cuello. En su rostro me da forrada sibérica. Brilla como un poema incapaz de brotar. Pido tragón mientras tallo la tiranía alojada en sus pómulos y veo cómo aquella mujer que lo amó alargó sus días y sus palabras para el mundo. Leningrado no tiene nada de él, pero él todo es todo de ese lugar, incluso su llanto cuando escribe o se asoma al balcón y deja que el humo del cigarrillo no solo quede en sus débiles pulmones, sino que lo obliga a viajar lejos a esos lugares de donde huyó perseguido por los tonos del miedo, y él no llora por nostalgia, sino por las mañanas y tardes que no volverá a ver. Después escogeré una de sus fotos para colgarla en el lugar de mi casa, donde hablo con mi familia y donde hablo con los muertos que siempre me han enseñado que debo escribir para nadie o para alguien que aún no ha nacido. Mientras miro tantas fotos para escoger aquella donde sus ojos no digan tanta verdad sobre las calles de Moscú. Este se titula Si presientes. Si presientes el daño hospedado en una risa del país, enmudece. No malgaste los pedacitos de verbo hecho carne. Deja que despierten el cielo y la tierra, que nazca una nueva servidumbre y nos dejen para vivir algo mayor que las palabras. Así no volveremos a voltear y andaremos vacíos de descuidos, y la casa no tendrá habla ni recuerdos, solo las contundencias del destello.
Bueno, y finalmente, velocidad. No quise ser elegido por ti para colmar de descalabros la mesa de quienes susurran con las piedras. Amé lo lento cuando abría y despertaba los secretos de los pétalos para no desafiar al instante que todo lo arrebata. Me negué a llamarnos historia porque me despedazaba el ojo enrojecido de quien andaba a mi lado. Opté por el cumplimiento, por la obediencia al engaño de la eternidad. Muchas gracias, Arturo. No, muchas gracias a ustedes. Hermosísimo la selección de poemas que nos han regalado. La verdad es que muy conmovedores todos, ¿no? Muy hermosos. Hay una pregunta de Natalia Rodríguez que les pregunta, ¿la palabra facilita de alguna manera la vivencia del exilio? ¿Hará alguna diferencia entre el que la cultiva y el que no? No sé qué puedan responder. Bueno, la palabra y cualquier acción que estimule la creatividad, o sea, cualquier posibilidad de elaboración estética de esta circunstancia en particular del exilio, ayuda a sostenerse en estos estadios justamente de cuerda floja muchas veces, pero sobre todo hace alma, ¿no? Como le escuché decir alguna vez a María Fernanda Palacios, el sostenimiento desde adentro solo es posible a través de eso, de buscar lo especial, lo particular, lo que dé, así sea una respuesta para uno mismo. Sí, la palabra es un buen camino, ¿no? Y parezco vendedora de Biblias, promoviendo la escritura de poesía, pero es necesaria. Recuerdo ahora justamente que la librería en la que por fortuna trabajó tantos años Alexis como un librero emblemático de Caracas, como decía Eleonora, que uno iba, era un lugar de reunión poética para hablar de poesía, por ahí uno pasaba con toda la frecuencia que pudiera, pero esa librería se llamaba Templo Interno, cosa curiosa, porque era una librería hasta que llegó Alexis y la convirtió en una librería de poesía, ¿no? Y yo siento que esta reunión que hemos tenido aquí hoy es como si lo hubiéramos hecho en esa librería. Gracias. Sí, ¿se oye? Sí, sí, Alexis. Sí, yo creo que que las palabras, que el lenguaje, si se poseen, nos permiten ver y mencionar la realidad. Estaba pensando en Simugini y en Auden, para quienes la poesía es una fuente curativa. Y lo que decía Wallace Stevens, que la poesía nos permite construir una realidad paralela a aquella que no nos permite sobrevivir. Así es, ¿no? La última religión que nos queda, como decía Wallace Stevens y repetía Eugenio Montejo recordándolo a él, ¿no? Pues bueno, Sí, no sé si hay más preguntas. Bueno, hay un comentario que voy a leer acá de Anabel Petit. Bueno, primero uno de Héctor Aníbal Caldera. Espléndido ese poema con esos trinos de la niñez, referido a la última lectura de
de Alexis acompañado de su hijo, supongo. Y el otro de Anabel, Sí. ese hermoso encuentro, mil gracias por estar aquí. Un poco se adentraron en esta idea, pero me gustaría escucharlo de nuevo. Estando afuera, esa relación con el lenguaje que evoca a los amigos o a esta casa del país, les ha hecho decir de modo diferente. Han podido encontrarse enunciando de otro modo, descubriendo sin descubrir una voz en ustedes, una voz que les sorprenda, una voz que incluso los haga acercarse a otras voces inesperadas. Eso comenta Anabel. No sé si tienen algún comentario.